Desde este es un espacio de Quilas donde cada miércoles estamos abriendo una suerte de club literario donde discutimos la vida y obra de algún autor. Por el momento estamos discutiendo la vida y obra de escritores latinoamericanos. Y bueno, Quilas es un espacio de artes liberales que es del Quito Institute of Liberal Arts, y la idea es que la gente participe en estos conversatorios y digamos si tienes alguna opinión sobre los textos que compartimos aquí o sobre lo que hablamos de la vida de Julio Ramón Rivero en este caso, que lo compartas. La idea es que no sea solo yo hablando sobre este escritor. Es un escritor peruano fantástico que a mí personalmente, o sea, me fascina. Es como mi escritor favorito. Es uno de mis escritores favoritos y él me parece que es realmente la voz literaria del Perú, aunque en general la gente tiende a leer mucho más Mario Vargas Llosa, y pienso que aunque Mario Vargas Llosa es un premio Nobel de literatura y todo, y la academia la reconoce, pienso que el real valor literario está en Julio Ramón Ribeiro, en el Perú. Entonces soy un poco fan. Perdón, estoy conectando mi computadora porque se va a descargar. Dale. Eh, Sí, es más comercial, Vargas Llosa. Exactamente, ajá. Sí, perdón que estoy vestido igual, así acabo de venir del trabajo, entonces igual estoy así un poco No sobre te vestido preocupes. para la ocasión. Sí, la verdad es que Mario Vargas Llosa me parece más comercial. Yo personalmente sí soy fan de su obra. Hay mucha gente que le odia por sus visiones políticas, pero aunque yo no concuerdo con muchas de las visiones políticas de Vargas Llosa, pienso que literariamente es un escritor fantástico hasta un cierto punto. Yo el punto, digamos, para mí, donde ya no me gusta Vargas Llosa, es un libro que se llama Conversaciones en la Catedral. Ese es el último libro que me gusta. Y de ahí en adelante hay un montón de libros que me parecen desastrosos. Leí La llamada de la tribu, que es como un ensayo sobre su ideología personal. O sea, como un chaulafán de la ciudad de los perros mal hecho. Y no me gustó para nada, así como me pareció desastroso, sí. Pero tiene unos librazos. Por ejemplo, cuando leí Pantaleón y las visitadoras, a mí como no me queda duda que solo ese libro y tal vez como La tía Julia y el escribidor son suficientes para que sea como acreedor a un premio como mayor, así como, bueno, no sé si el premio Nobel, pero digamos el premio Cervantes o el premio Príncipe de Asturias o algo así, sí me parece que cabe y que es súper merecido. Sin embargo, con esto de los premios igual tengo mi problema porque pienso que son siempre políticos y no pienso que son correctos. Bueno, ahora sí entrando a la vida de Julio Ramón Ribeiro. Él es un escritor peruano. Él nace en el cercado de Lima. El cercado de Lima, Lima es una ciudad súper extraña, es una ciudad rarísima. No sé si alguna vez has estado ahí, pero... Sí, soy de Lima. Ah, es de Lima, no me digas, qué increíble. Bueno, para mí, Estoy ahí, estoy ahí. qué increíble, no puedo creer, qué bueno que tengamos a alguien de Lima. No, nunca pensé que alguien de Lima se hubiera conectado, porque todos las personas que se conectan son de Quito. Claro. Qué gusto, ajá. Sí, nada, Lima a mí me encantó. Bueno, estuve realmente muy poquito tiempo, pero me pareció como súper extraño este tema de Callao y que, por ejemplo, todo Callao, o sea, la mayoría de gente que vive en Miraflores, que lastimosamente, o sea, no lastimosamente, pero es la gente con la que me llevo, Ujú. tiene esta visión súper como peligrosa de lo que es Callao. Entonces, cuando Ujú. yo me quedé en Callao, la gente como que me decía, qué peligro que te quedes ahí, no vaya a ser que te vayan a asaltar. Y yo les decía, como, no, está todo súper tranquilo, es lindo, la gente no es como, o sea, la gente no, o sea, sí, entiendo, en toda Latinoamérica te puede pasar, pero no porque estés en Callao te va a pasar esto. Entonces tenía esta visión como de Callao súper extraña. Entonces, bueno, más bien como no tengo que entrar en el tema del cercado de Lima porque conoces perfectamente. Sí. Y supongo que debes conocer súper bien, pues si es un escritor de tu patria, sí. Entonces, sí, la verdad es que Ajá. Julio Ramón Ribeiro a mí bueno, me parece súper interesante la vida que llevó. Y este tema de que estudió en la Universidad Complutense de Madrid, ese es como su primer viaje a Europa, y de ahí se radica en Francia, en el barrio latino, que es donde estaban todos los escritores o sea, grandes del siglo pasado, digamos. Y, Ujú. y en ese barrio latino, no, o sea, bueno, no sé cuánto sabes, más bien cuéntame tú para no aburrirte con No, toda la no historia. mucho, o sea que me parece súper interesante. Súper. Entonces, a ver, te sigo contando, verás. Bueno, bienvenido Sebastián. El tema es que Julio Ramón Ribeiro viaja a Europa por primera vez con una beca
no sé si del gobierno español, pero viaja con una beca y se queda llega a Barcelona, viaja en barco, es súper interesante, viaja en un barco y viaja casi un mes entero en barco y eso como le cambia un poco la perspectiva del viaje, o sea, de cómo él llegó allá. Y habla de que en esa estadía en la Universidad de Complutense, él como se le abrió un mundo entero, digamos. Y en las entrevistas que yo he visto de él, él tiene como esta memoria muy, muy pegada porque es lo que le abrió las puertas hacia el futuro. Y luego logra conseguir que en Francia le financie la Universidad Sorbona una beca para escribir su tesis sobre literatura. Él era un crítico literario fabuloso, o sea, como lo que mucha gente no sabe es que además de escribir como estas tremendas obras como, o sea, aquí vamos a hablar solo de dos, vamos a hablar de Solo para Fumadores y de Los Cautivos, que es un cuento. Pero él tiene estos tremendos libros de cuentos. O sea, tal vez no he leído los textos más largos, no sé si tiene una novela o no, pero él, él lo que a mí digamos, me movió todo y me desconfiguró o sea, me reconfiguró la vida, son los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, porque tiene esta habilidad de síntesis y esta como economía en el lenguaje que usa, que es fabulosa. Ujú. Eh, el tema es que viaja a la Sorbona y se queda en el barrio latino y luego vuelve a Perú. Y en uno de los gobiernos le mandan como agregado cultural, es decir, le mandan a una embajada en París otra vez, y él va como de ida y de vuelta, de ida y de vuelta de Europa hacia, sobre todo de París y Francia, hacia Perú. Entonces la vida de él también transcurre un poco en Frankfurt, y ese es el tema que vamos a leer con Los Cautivos. Y tiene otro cuento más que no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo leí hace como 3 años y es justamente sobre su experiencia en Frankfurt y cómo se le inunda el departamento. Entonces es el tema de que a él como dejó la llave abierta de la bañera y se estaba inundando el departamento y él tenía que romper la puerta para entrar a este lugar. Y es un tema de que es como una casa que tenía un hueco en la mitad, o sea, es como un edificio que tenía un hueco en la mitad hacia abajo y él tenía que como saltar hacia la ventana para entrar por la ventana y no entrar por la puerta y luego dejan la estufa prendida en la cocina, entonces la casa es como que medio que se inundaba y se incendiaba. Es un tema increíble. Es un cuento fabuloso y a mí me dejó como loco esta manera de pensar de él. Pero después de leer ese cuento, yo leí Solo para Fumadores. Y ese cuento para mí me marcó la vida porque es el cuento que todo fumador debería leer. Porque además hay tanta condena como moral y social al tabaco que es impresionante. O sea, y yo estoy de acuerdo con que es insalubre y que o sea, soy un fumador pasivo, no fumo en general. Pero además, como pienso que es tan moralista el tema del tabaco, que se torna como en un tema de los buenos contra los malos. Y Ujú. el cuento este redefine completamente todo el tema de Solo para Fumadores. O sea, de qué es un fumador, cómo interactúa con el fumador. Entonces, voy a acabar de contarles un poco la vida de él. Él tiene, bueno, finalmente él es nombrado por la UNESCO como agregado cultural igual, o sea, pero ya como con un cargo dentro de la UNESCO. Y evidentemente ese cargo, digamos, lo elige el gobierno peruano, o sea, elige quién va a seguir representando en la UNESCO, o sea, dentro de la UNESCO, a este agregado cultural en temas de letras y literatura, básicamente. Y él era elegido porque era un poeta magnífico y la obra literaria de él era fabulosa. Pero llega un punto en el gobierno de Alan García en el que se divide por la estatización de la banca. O sea, es decir, cuando la banca pasa a ser privada, pasa a ser pública, una parte de la banca, no sé si toda, y mientras que Vargas Llosa comienza ya con los tintes de derecha, pero con una derecha conservadora, no liberal como la que tiene ahora, sino antes tenía una derecha conservadora, comienza a defender las posiciones de la gente conservadora del Perú. Y tienen una pelea en medio de esto tienen una pelea con Vargas Llosa y básicamente lo que le dice Julio Ramón Ribeiro es que él traicionó todos sus principios antiguos que solía defender. Y Vargas Llosa, bueno, es una obra autobiográfica que él escribe que se llama El pez en el agua, creo que no sé si estoy mal, no soy muy fan de la ¿Es última parte de sobre Vargas Llosa. periodismo? Justamente, Sí, es justamente. esa. Ujú. Exactamente. Entonces él tiene esta obra, no tengo muy claro, la leí hace mucho tiempo, yo leí Vargas Llosa hace muchísimo tiempo y luego no retomé, la verdad. Pero él, en esa obra, me acuerdo que es la primera vez que yo interactué con Julio Ramón Rivero, porque antes de eso no le conocía. Y él dice que Julio Ramón Ribeiro es básicamente un asco
porque quería mantener su puesto en la UNESCO y que por eso era servil al gobierno, digamos. Entonces, esa discusión política se da. Y luego, lo que sí he visto después, que he investigado más sobre la posición de Vargas Llosa sobre Julio Ramón Ribeiro, es que siempre Vargas Llosa es muy justo y sí le alaba la obra literaria, que a mí me parece que es digna de alabanza. Eh, yo lo que divido, o sea, usualmente intento ser justo con esto, y entonces lo que digo es que Vargas Llosa tal vez sí sea el gran novelista del Perú, pero realmente los cuentos de Vargas Llosa no tienen una comparación, o sea, no se comparan para nada con los cuentos que tiene Julio Ramón Ribeiro. O sea, me parece que estos cuentos son casi perfectos y son súper minuciosos. Yo personalmente soy fan del primer libro de cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Sin embargo, de ese libro no vamos a hablar hoy, pero porque simplemente quiero como contrastar un par de cosas de estos otros dos textos que me parecen más útiles literariamente. Pero les recomiendo leer este texto. Les voy ahorita a decir cómo se llama el texto. No lo tengo ahorita en la cabeza, pero voy a buscarlo ahorita. Y lo que es interesante de ese libro es que él escribe ese libro mientras está haciendo su tesis en la Sorbona. Entonces es un libro que está muy como trabajado, pero es como un libro de insomnio. O sea, es un libro que él escribe como a pulso y a pasión y como intentando demostrar que él es un buen escritor, pero está muy bien logrado. O sea, usualmente cuando la gente hace algo forzado para demostrar que es algo, usualmente sale mal. Se llama Los gallinazos sin plumas. Es una colección de cuentos. Y son unos cuentos fabulosos. Son unos cuentos de temática urbana, o sea, de temática sobre la ciudad, básicamente. Y tal vez está definitivamente entre mis 10 libros favoritos de todos los tiempos. Les recomiendo leer ese libro si pueden. Eh, Bienvenida, no sé si es bienvenido o bienvenida, me sale desconocido, no sé quién más entró. Lo que les quiero decir es que aquí interactuamos, es una conversación, entonces más bien si ustedes igual quieren opinar sobre la vida de Julio Ramón Ribeiro, la obra, están súper invitados y les quiero decir que el espacio está abierto para que ustedes discutan conmigo lo que piensan del texto o me propongan nuevos textos. Igual, cada miércoles estamos haciendo esto, entonces si ustedes quieren proponer otros autores que les gustaría revisar, podríamos poner ese autor para el próximo miércoles. Entonces avísenme quién les gustaría. Bueno, entremos al tema de los cautivos. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver el cuento. Este cuento sí vamos a leer ahorita, solo para poder comentar el texto. El nombre del texto, claro, verás, el nombre del texto que yo recomiendo, que recomendé antes, se llama Los gallinazos sin plumas. Este es el primer libro de cuentos de Julio Ramón Ribeiro y es fabuloso. El texto que vamos a leer ahora se llama Los cautivos y el cuento pertenece, bueno, yo no conozco el libro, yo lo leí solo como cuento en alguna de mis clases de literatura y creo que el cuento pertenece, o sea, me sale a mí que pertenece a La Palabra del Mundo, que son una serie de cuentos que se escribió entre 1952 y 1972. Del Pero mudo. no, el cuento del mudo, perdón, sí, del mudo, no del mundo. Sí. ¿Qué me pasa? Perdón, del cuento del mudo. Y se publicó o sea, bueno, si quieren encontrar la edición, se publicó en 1973, que es un año después de que se acaban de escribir los cuentos. Se publican en Lima y la editorial se llama Milla Batres, que es usualmente la editorial que va a tener los cuentos de Latinoamérica. He visto los cuentos en anagrama, pero no sé qué tan legal sea eso, ni si eso pasó después, porque algo que odio de anagrama es que siempre daña las ediciones hermosas de los autores que ya publicaron con otras personas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Entonces, Roberto Bolaño publicó toda su vida con anagrama. Perdón, no es de anagrama, Alfaguara daña las ediciones. Y de ahí, la esposa de Roberto Bolaño, en un intento de bajar el costo del libro y de hacer que los libros, digamos, se vendan más, publica con anagrama una serie de los libros de Roberto Bolaño y se vuelven unos libros como unas ediciones feas. Yo soy una persona que interactúa mucho con el texto en papel. No me gusta tanto el texto digital, no soy como un fanático del texto digital. Entonces, el cuento que vamos a leer ahorita se llama Los cautivos y les voy a proyectar el cuento para que ustedes puedan ver. Este es el texto. Entonces, si quieren, vamos leyendo, si les parece, voy bajando en el texto. ¿Ustedes pueden ver cómo voy bajando o no están, o sea, Sí. o está como trabajo? Perfecto, ya maravilloso. Solo es la primera vez que intento hacer esto, entonces, bueno. Entonces voy a leer en voz alta y ustedes van siguiendo. Em, Perdonarán nomás, no tengo mis lentes de aquí y probablemente algo no voy a ver, como el cuento del mudo, o sea, el tema este de
que me equivoqué al principio, la palabra del mudo, que me equivoqué al principio. Entonces les pido disculpas si me equivoco. Entonces dice, era lo último que podía esperar, vivir en esa pensión burguesa de las afueras de Frankfurt, en ese barrio industrial rodeado de chimeneas, de tranvías y de gente atareada, madrugada eficiente, que ponía al descubierto con su ajetreo mi pereza y mi inutilidad. Una pensión de gente de paso, con su, además, vendedores hanseáticos, propagandistas, circunspectos de algún turbio producto, que no asomaban nunca en pijama por los corredores, incapaces de interesarse por ese pensionista exótico que erraba resbalándose por el linoleum inmaculado, inseguro de sí, pensando disparates, triste en el fondo, como un camello extraviado en el continente polar. La verdad es que yo no estaba ocioso. Un amigo romántico, caído en el comercio, me había encomendado, con la promesa de sufragar mis gastos de viaje, enterarme de los últimos procedimientos para la impresión a 4 colores, asunto que me era completamente indiferente. Pero como mi amigo estaba al otro lado del Atlántico, yo cumplía con su encargo en forma muy subjetiva, contentándome de cuando en cuando en husmear por algún establecimiento y pedir explicaciones técnicas en alemán que escuchaba con estoicismo. Alternaba este trabajo con largos paseos por la ciudad. El centro de Frankfurt me atrajo al comienzo, pero terminé por renunciar a él. En la mayoría de sus calles, tiendas y barcitos, me tropecé con soldados norteamericanos a los que yo reconocía, así estuviesen sin uniforme, por su pelo rapado, sus anchos pantalones, sus extraños zapatos, zapatillas, su manía de andar en grupos, sus cadenillas de muñeca, su caminar desgravado y su manera altanera, cibernética de mirar y de ordenar. Por eso elegí mi barrio como lugar de mis andanzas, pero sus fábricas me arredraron. Nada es para mí más pavoroso que una fábrica. Yo las temo porque ellas me colman de ignorancia y de preguntas sin respuesta. A veces las observo interrogándome por qué han sido construidas así y no de otra manera, por qué hay una chimenea aquí, una grúa allá, un puente levadizo, un riel, un aglomerado de tuberías, de poleas, de palancas y de implementos que se mueven. Es claro que todos esos artefactos han sido construidos en función de algo preciso, pensados, diseñados, programados, pero a su vez para construir esos artefactos ha sido necesario, perdón, me acabo de perder, ha sido sin duda necesario construir otros antes, pues nada sale de nada. Cada máquina, por simple que sea, requiere la existencia de otra máquina anterior que la fabricó. De este modo, una fábrica es para mí el resultado de una infinidad de fábricas anteriores, cada herramienta de una herramienta precedente, quizás cada vez más pequeñas y simples, pero cuyo encadenamiento se remonta hasta los albores de la edad industrial, más allá aún, hasta el Renacimiento, y más lejos todavía, hasta la prehistoria, de modo que encontramos al final de esta pesquisa solo una herramienta, no creada ni inventada, pero perfecta, la mano del hombre. Pero este hallazgo de la mano humana en el origen de todo milagro industrial podía regocijar mi inteligencia, pero no aplacaba mi aburrimiento ni mi agobio. Frankfurt era en realidad una urbe demasiado organizada, capitalista y potente para mi gusto ancestral. Catoniano por naturaleza, por la naturaleza. La naturaleza estaba, sin embargo, en la pensión Hartmann, y una mañana la descubrí. Me desperté ese día muy temprano y decidí tomar un baño. Para ello tuve que atravesar toda la pensión rumbo a la bañera. Estaba en el lado trasero del edificio que lindaba, supuse yo, con uno de esos patios sombríos, terror de los viajeros, donde languidece algún arbusto en maceta o se sacuden las alfombras. Fue al entreabrir la alta ventana para evitar que el vapor de agua caliente empañara los espejos que descubrí la naturaleza. Llegó a mí como un concierto de instrumentos extremadamente vivos y sutiles. No era del más apartado boscaje que llegaba a ese canto. No era del rincón más ameno, perdón, no era del rincón ameno que venía a través de mí, a través de un trino, de un enjambre de trinos. Era la voz de todas las aves del paraíso. Encaramándome en la bañera me asomé a la ventana y vi un espectáculo radiante. En la mañana temprana, centenares de pájaros
En amplias pajareras de alambre saltaban y trinaban. La pensión Hartman tenía un enorme jardín y ese jardín estaba poblado de pajareras. Las enormes pajareras estaban distribuidas a ambos lados de un paisaje por el cual un señor en bata, corpulento y carnoso, con una canasta bajo el brazo, andaba repartiendo comida a las aves. Observé el amor con que las interpelaba, las acariciaba con el dedo a través de los alambres y las alimentaba. Era en verdad una escena insólita y real, como la cita de un verso eglógico en el balance anual de una compañía de seguros. Apenas terminé de bañarme, me vestí y descendí a la planta baja en busca del jardín encantado. Tuve que recorrer un largo pasillo, empujar varias puertas, atravesar la amplia cocina, el oficio y la despensa, para llegar a una terraza interior que comunicaba con el paraje de los trinos. El hombre en bata me distinguió y quedó plantado en medio del pasaje, con su canasta en la mano, observándome. Bruscamente los pájaros dejaron de cantar. ¿Qué quiere usted aquí? Soy un pensionista. El hombre avanzó hacia mí colérico y quedó apenas a un palmo de mi nariz, la que examinó como un anatomista, luego mis orejas y la forma de mi cráneo, con una desconfianza que pareció irse disipando. Usted no es alemán, soy sudamericano. El hombre volvió a observar mis rasgos y su osquedad desapareció. Muy bien, soy el señor Hartman, el dueño de la pensión. Le permito entrar aquí por ser extranjero. ¿Le interesan los pájaros? Los oí cantar cuando estaba en la bañera y me tomé la libertad de bajar. Puede mirarlos si quiere. La primera pajarera a la que me acerqué era la de los canarios. Había por lo menos un centenar con un plumaje sedalino que iba desde el gris azulado hasta el amarillo más luminoso. Apenas distinguieron a Hartman, empezaron a saltar en sus columpios y a trinar, estando, perdón, despertando ecos en otras pajareras, inaugurando un concierto que pronto alcanzó un crescendo irresistible. Hartman intervino con una extraña y penetrante modulación, mitad silbido, mitad grito, y el concierto cesó en el acto. Me conocen, son muy disciplinados. ¿Quiere ver los pájaros exóticos? Y el pasaje estaba cortado en la mitad por un corredor transversal, poblado también de pajareras. En una de ellas distinguí una paleta movediza de rojos y verdes. Era una jaula era la jaula de los loros. Hartman me los nombró, me mostró la diferencia entre loros, pericos, cotorras, guacamayos y me explicó el origen de las particularidades de cada uno con una minucia y una ciencia que me pasmó. ¿Es usted ornitólogo?, pregunté al fin. El dueño sonrió y con un amplio ademán echó un poco de alpiste a la pajarera. Un simple aficionado. Siempre me han gustado los pájaros, así, reunidos en sus jaulas. Son tan obedientes, tan sumisos y al fin de cuentas tan indefensos. Su vida depende enteramente de mí. A partir de ese día, antes de iniciar mis penosas visitas por las imprentas recogiendo datos para mi amigo, descendí 2 o 3 veces por semana al jardín a acompañar un rato a Hartman en su recorrido matinal. Como se avecinaba el invierno, estaba preparando las pajareras para soportar el frío y la nieve. Encima de cada una de ellas había una lona encerrada y plegadiza que había comenzado a extender. Algunas especies son muy frágiles, sobre todo las que vienen de los países tórridos. Los primeros fríos las quiebran como una brizna de paja. Me di cuenta que algunas pajareras tenían hasta un sistema de calefacción a base de radiadores de agua caliente, pero sus pájaros viven como príncipes. ¿Usted cree? Tal vez, pero como príncipes cautivos. Como yo lo interrogué sobre un pájaro blanco, zancudo, de alas negras y largo pico que hurgaba la tierra, me dijo, es una de mis joyas, un ibis, viene de Egipto, le gustan las lombrices. Ya sé, de él se habla en el libro de los muertos. Me parece que hasta en la cerámica egipcia hay dibujos de este pájaro. Pero veo que usted sabe algunas cosas. Si le interesa, le mostraré una de estas tardes mis libros. Una de esas tardes, en efecto, vino a mi cuarto sobre las calandrias y me fui. A la mañana siguiente recibí una carta de mi amigo y mecenas de Lima instándome a partir rápidamente para Berlín.
Como los encargos que me había dado para Frankfurt los había cumplido poco y mal, decidí remediarlo y pasé sus últimos días sin pensar en Hartmann y sus pájaros, en investigaciones increíblemente aburridas. La víspera de mi partida, antes de ir a comprar mi billete de tren, bajé al jardín para echarle una última mirada a los pájaros y despedirme de Hartmann, sombrero, en medio del pasaje, ante la jaula de los canarios. Al verme, en lugar de avanzar hacia mí con la mano extendida como otras veces, seguí dándome la espalda. Yo vacilé un momento. Su gesto me pareció destemplado. Señor Hartmann, he venido a despedirme. Mañana parto a Berlín de madrugada. Tenga la bondad de retirarse. Su orden era tan perentoria que me dispuse a partir. Cuando lo vi voltear la cabeza, estaba rojo, quizá por el frío aire matinal. Así que del Perú, ¿no? ¿No fue el primer país de Sudamérica que le declaró la guerra a Alemania? Yo había olvidado ese asunto. No solo me pareció anacrónico, sino poco delicado que me lo recordara. Pero como había vuelto a darme la espalda, me retiré. En la noche, al hacer mi equipaje, vi el libro sobre las calandrias que me había prestado. Yo no había tenido el tiempo de hojearlo y desde el primer día había quedado abandonado en mi mesa de noche. Cogiéndolo me dirigí hacia la biblioteca, toqué la puerta y como no me respondían, la abrí. La pieza estaba vacía, seguramente Hartmann había bajado a comer en la cocina. Acercándome a su escritorio coloqué el libro encima, vi entonces sobre él, secante, verde, una historia de la Segunda Guerra Mundial, entre cuyas páginas cerradas sobresalía la punta de un cartón satinado. Por curiosidad abrí el libro y se deslizó la fotografía de un oficial en uniforme, fornido, sonriente, que armado de un fusil montaba guardia delante de una alambrada, que muy bien podía corresponder a una pajarera gigante. Volteando la foto para mirar el reverso, leí Hans Hartmann, 1942, Auschwitz. Desde el jardín llegó el canto penetrante de un tordo. Asomándome a la ventana, vi al carcelero, inclinado en el anochecer ante la jaula, dialogando amorosamente con uno de sus cautivos. París, 1971. Bueno, este cuento para mí es como tal vez uno de los mejores cuentos que jamás he leído así en mi vida, fácilmente. Em, ¿Qué sintieron en el cuento? Cuéntenme ustedes más bien qué pensaron del cuento. No, no la vi venir, ¿eh? No me sorprendió al final, pero buenísimo. Es fabuloso, ajá, pero bueno, ¿qué? Ajá, pero hay como tres niveles a la historia, ¿no? Es como interesante este tema. Bueno, voy a contarles lo que yo sentí la primera vez que leí el cuento. A mí lo que me dejó loco es este tema de las manías que tiene la gente como en la vejez y cómo siempre son producto de algo que les pasó en la vida. No sé, como hay estas cosas como, por ejemplo, estas personas como ancianas que pintan, pero pintan como una cosa recurrentemente y esa cosa que pintan recurrentemente es algo que les pasó o les marcó la vida. Y es súper como fuerte este tema, ¿no? Y como después de haber pasado una experiencia traumática de como la Segunda Guerra Mundial, el tipo sigue como pensando en capturar a todos los que son diferentes y no son arios, digamos. Y este tema de que la misma pensión es como otra jaula de pájaros, ¿no? O sea, como hay la jaula de los pájaros donde él como recrea esto que él hacía en la Segunda Guerra Mundial de ser como el guardia de las prisiones de los judíos en Auschwitz. Y de ahí hay como un segundo nivel donde él cuida de los pensionistas, que al final del día suelen ser extranjeros, y cómo tiene esta amabilidad de dejarle entrar como si este tipo fuera otro cautivo suyo. Y finalmente está el nivel de la vivencia clara, que es la de Auschwitz, que no entramos mucho ni a profundidad, sino simplemente es como este tema del golpe final, del knockout que se manda Julio Ramón Rivera. Pero lo que es más interesante de todo es este tema de que hay una máquina que antecede a toda máquina, como este tema de que, o sea, a mí esa parte me sigue como marcando, ¿no? Como, es como esta canción de Jorge Drexler que dice como, eh, no sé, la máquina la hace el hombre y es lo que el hombre haga con ella. Y bueno, es como,
no sé qué canción exactamente, solo tengo esta letra en mi cabeza. Pero es súper Creo que interesante. Ajá. mi guitarra y Sí, voz. mi guitarra y voz, ajá. Y habla de cómo se producen las cuerdas de la guitarra y dice, no me acuerdo, pero en algún lugar dice como la cuerda la produce el hombre y y la mano. Y tiene todo este tema. Y al final, para mí, ese tema, digamos, es súper interesante porque es como al final del día, si lo traspolamos al final del cuento, es como esta ideología nazi, no nace como con Hitler y se acaba en Hitler, sino que son estas reproducciones de maquinaria que se siguen generando, ¿no? O sea, como lo que digo es, al final del día, no es que los nazis eran malos, sino que hay toda una corriente de pensamiento que solo se sigue perpetrando a lo largo del tiempo y vemos cómo se sigue replicando en distintas formas. Y yo elegí este cuento porque esta semana en Quila se está hablando mucho sobre racismo. Hay una clase que se llama Pedagogía Crítica y está muy chévere. Y en Pedagogía Crítica esta semana van a hablar sobre racismo. Y mi tema en esta semana era hablar justo de esto, ¿no? De que, o sea, me elegí este cuento porque siento que al final del día todos estos autoritarismos que les llamamos fascismos, o sea, que sería fascismo concretamente con el nazismo, se siguen reproduciendo, ¿no? Y el concepto como concreto, la lucha de como la derecha alternativa, o sea, el alt-right, digamos, es decir que no hay fascismo, sino que es un nuevo tipo de derecha liberal. Y eso lo que, o sea, no digo que la izquierda no haya sido totalmente autoritaria, para nada. Lo que digo es claramente los campos de concentración en los gulags rusos eran muy parecidos a los campos de concentración alemanes, o sea, la gente sufría igual. Pero esta idea de cómo intentamos disfrazar la ideología, pero al final del día la gran maquinaria sigue produciendo más maquinaria hacia el futuro y digamos, esas piezas más pequeñas solo se siguen como instrumentalizando. Y al final lo que sí siento es que en la realidad Donald Trump trata como a los pájaros en la pensión, como Hartman trata a los pájaros en su pensión, ¿no? O sea, como es solo una reproducción del sistema. No sé qué opinan ustedes sobre esta parte que les quería compartir. No, y no sé si tiene micrófono esta persona que dice desconocido, no sé quién eres y no sé si tienes micrófono, pero si quieres participar igual puedes mandar un mensaje o sea, escribir algo en el chat y yo puedo leerlo. Y Erika, no sé qué piensas tú. No sé si Erika estás ahí, perdóname, Sí. pero, ajá, no sé qué piensas Ujú. tú sobre esto que estaba diciendo. No sé si tal vez es muy extensa mi interpretación o qué No, sientes. no, está buena. O sea, recién como estoy procesando, pero algo que me parece que en el libro se evidencia es que a veces como esta persona que tiene estos rasgos autoritarios, eh, no es tan obvio, ¿no? O sea, al comienzo mi feeling fue, qué tierno este señor que tiene sus pajaritos y se dedica a cuidarlos. Pero ahora que lo veo, es al comienzo cuando lo dejó entrar, le dijo, sí, entra porque eres extranjero, ¿no? Y ya está marcando claramente que también quiere como tenerlo cerca y saber más de él y ver cómo ejerce un poquito su poder sobre esa persona, ¿no? Sí, es muy interesante. Igual también es este tema de cómo hay estos amores tóxicos, digamos, o sea, por decirlo de una manera, que es este tema de, o sea, que a mí me parece súper interesante. Bueno, yo trabajo en mi día a día, mi trabajo es, trabajo con víctimas de violencia doméstica. Y bueno, vivo como violencia de género, o sea, lo que hago todos los días es defender a víctimas de violencia y es mi trabajo gratuito, digamos, como abogado. Es lo que me gusta hacer. Y yo veo cómo muchas de estas mujeres se arrepienten de denunciar a sus perpetradores porque en el fondo les aman, ¿no? Pero es este amor como enfermo, o sea, que no es amor realmente, o sea, no sé si llamarlo amor, pero ellas como lo manifiestan de esta manera. Y a mí me conflictúa mucho este tema, me hiciste caer en cuenta en esto, porque él les dice, les amo, pero son mis cautivos, y es como este amor enfermizo de que como que te celo hasta, o sea, mi amor es tan celoso que ya deja de ser amor. Porque yo pienso que todo el mundo, hasta cierta medida, tiene celos de su pareja. Como, no todas las relaciones se manifiestan de esa manera, pero lo que digo es, de la mayoría de las experiencias que yo he visto en amores como binarios, monógamos, digamos,
sea, incluso siendo como entre parejas homosexuales, se tienen celos las personas en general porque se piensan como en términos de propiedad. Entonces, lo que pienso en esto concreto es que hay como también un límite a esos celos, ¿no? O sea, cuando ya uno pasa a ser un enfermo que le cela hasta el punto en que la otra persona no tiene libertad de ser, ahí ya creo que hay un problema. Pero en el tema concreto, los pájaros, como él les trata como príncipes, pero les trata como príncipes cautivos. Y es como toda esta gente que tiene un montón de plata, y le dice, pero si no te hace falta nada, ¿por qué no puedes quedarte en la casa y no salir nunca y quedarte simplemente cuidando a nuestros hijos? Y es como esta visión súper enferma de no te falta nada, excepto como todo lo que yo te quito y lo que no te dejo hacer. Entonces, eso me deja a mí también como esta sensación de, o sea, de que como que sí, te trato como príncipe porque mi trabajo es cuidar esta jaula, pero al final del día tú dependes y tu vida depende al 100% de mí, ¿no? Claro, Ajá. sí, sí hay una analogía clara entre el pájaro y la relación tóxica porque existe esa dependencia, ¿no? O sea, en el caso que tú justamente has dicho, la mujer depende económicamente del hombre o emocionalmente y es muy difícil desligarse, pero llevándolo ya a la escena política, no sé si siempre es una dependencia que el, el que tiene el poder autoritario puede ejercerlo, ¿no? O sea, tal vez ahí la causa es otra. Ah, o sea, ¿a qué refieres, perdón? ¿A qué te refieres con el poder autoritario? Eh, en un gobierno fascista, por ejemplo, ¿no? O sea, no necesariamente los súbditos eh, siguen al líder porque hay una relación de dependencia. Ah, sí, totalmente. Claro, sí, 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 100%. Pero sí pienso que, por ejemplo, los judíos sí eran muy sumisos por la relación de dependencia. O sea, por ejemplo, si te pones a pensar, o sea, sí, estoy de acuerdo con que los súbditos, o las personas que, digamos, apoyan un cierto gobierno autoritario, pueden tener mucha simpatía con ese gobierno autoritario y no hacerlo por una dependencia. Pero sí Ujú. pienso que, por ejemplo, en el caso de los judíos en la Segunda Guerra Mundial o en el caso de, por ejemplo, los prisioneros de los gulags rusos, que eran tremendamente obedientes, o sea, sinceramente, como uno se pone a pensar y las cosas que lograron en estos gulags era como un trabajo forzado tremendamente eficiente. O sea, suena horrible lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y lo que digo es, en ese contexto, la vida de estas personas dependía al 100%, o sea, comer o no comer dependía de qué tan obediente y como apegado a las reglas eras. Totalmente. Ujú. Y ahí sí hay, o sea, y es este tema, ¿no? Yo creo que hay como un tema, un trasfondo como de eres de mi propiedad, ¿no? O sea, o por ejemplo, como vives en mi pensión, eres, o sea, es como ese tema de ser dueño de. Y Totalmente, o estás en mi país, no necesariamente mi pensión, ¿no? Pero para muchos migrantes, o sea, por ejemplo, latinos, vivir en Europa no siempre terminan sintiéndose parte de, porque hay esta idea de el europeo o el alemán, que es estás en mi país, me tienes que, o sea, tienes que respetar mis reglas o nunca vas a ser un dueño como yo de espacio, ¿no? justo, o también como por ejemplo en este tema del extranjero, por ejemplo, o sea, de que el extranjero siempre es un ciudadano de segunda clase, digamos. O sea, bueno, excepto en Latinoamérica. Yo defiendo que en Latinoamérica el extranjero siempre va a tener un Al estatus revés. superior. Ajá, justo. Porque tenemos este tema de la vergüenza del mestizaje y bueno, El es- colonialismo. ajá, sí, bueno, ajá, y bueno, se le llama maldición malinche en como términos coloquiales acá, porque la malinche básicamente nos traicionó y todo el tema, ¿no? Pero lo que yo digo es, en Latinoamérica siempre hay esta apreciación exagerada por el extranjero, y en otros países, en cambio, somos como muy echados de menos, y en esto tienes toda la razón, me parece que hay una relación directa con esto, y con el tema de, o sea, lo que a mí me parece también como súper interesante es como cuando el alemán se entera que durante la Segunda Guerra Mundial Perú fue el primer país en declarar la guerra a Alemania. Dice, como ya me traicionaste una vez, no voy a dejar que me traiciones una vez, entonces te doy la espalda Claro. y ya no te puedo querer, ¿no? Entonces a mí sí me dejó eso como muy impactado, me dejó así como, dije, wow, qué bestia, qué fuerte este tema de que, o sea,
de que no puedas superar el trauma de que fuiste un soldado de la Segunda Guerra Mundial, ya se acabó y sigues como traumado con eso y con la posibilidad de que un peruano te traicione. Claro, se Y lo toman personal además. claro, y además se vuelve un tema personal porque él ya le había invertido tiempo y como a esta persona, o sea, le había educado en el tema de las aves y como que le había dado su espacio. Es como cuando uno, no sé si les pasa, pero por ejemplo, cuando uno tiene una relación como muy buena con alguien, ya sea con un novio o con un mejor amigo, em, y, y lo que digo, perdón, ya voy a leer el mensaje de esta persona, no sé quién, ¿me puedes solo poner tu nombre para saber quién eres? No me gusta decirte desconocido. Eh, pero sí, lo que digo que es fuertísimo es que cuando uno tiene algo con alguien, o sea, por ejemplo, no sé, tengo esta memoria muy clara de que, por ejemplo, yo de chiquito jugaba con los Beyblades, que eran estos como trompos, Ujú. y, y jugaba con mi mejor amigo, y de ahí me peleé con mi mejor amigo y como que cada vez que como que jugaba después con los Beyblades tenía como este resentimiento porque decía como, le compartí todo esto y el tipo se portó de esta tan mala manera y me hace pensar como en que el alemán dice como, yo que le compartí como mi pasión por las aves, incluso le dejé entrar a este mundo reducido donde no dejo entrar a nadie para que no sepan que soy un soldado de la Segunda Guerra Mundial como reviviendo esto. Entonces, eso me pareció súper interesante, o sea, lo que te digo es como, me pareció muy bueno. Ajá, no sé, es muy chévere. A ver, voy a leer se llama Dale. Ariel Coello, escribió, no sé si todos pueden ver el chat, pero dice, es terrible este análisis, muy duro. Estaba pensando que cuenta esta realidad social de una manera lindísima y es algo muy característico de la literatura y cultura latinoamericana de lo que he visto. Es como si estuviéramos acostumbrados a vivir entre los desastres de injusticia social y lidiamos con ello de esta forma romántica, como lo explicaba de este síndrome de Estocolmo de justificar a tu victimario. ¿Sabes a qué corriente literaria pertenecía Juan? Es Julio Ramón Rivera. Híjole. Perdón. Ajá, me pone Juan Ramón. No pasa nada. Usualmente yo también le decía Juan Ramón al principio. Em, sí, verás, él pertenece a la generación del 50. Se considera que la generación del 50 escribe realismo social. Es la generación de Vargas Llosa, básicamente. Y Vargas Llosa tiene un montón de cosas de realismo social, pero es una evolución del realismo social a un realismo urbano. Ajá. María José, muy bien, pone realismo urbano. Perdón, no había leído el comentario de María José. Es un realismo urbano porque ya no se centra en el realismo social general, que usualmente son los marginados más marginados, que es la gente que vive en el área rural, digamos. O sea, voy a dar algunos ejemplos de Ecuador, porque es la literatura que más conozco. Aquí tenemos una generación del 30, y la generación del 30 escribe sobre los montubios. Esa generación escribe un realismo social rural y se llama, incluso hay una tendencia exagerada de ese realismo social que se llama indigenismo. Entonces, dentro de ese realismo social se va como desglosando en distintas categorías, y lo que es muy interesante es que la generación del 30 tiene una fijación con los montubios y hay como una rama separada de literatura acerca de los montubios, que es esta gente que vive en la costa, pero no vive como en el mar, sino vive como costa adentro. Y eso lo que quiere decir es que es gente que vive especialmente marginada porque no hay nada de servicios hacia ese lugar. Eh, lo que es más fuerte de esta generación que estoy describiendo es que tiene como esta fijación con los montubios porque es población que vive discriminada, porque ni siquiera se puede considerar costeño porque vive en el monte. Entonces eso les discrimina incluso para ser costeños, pero sin embargo tienen tradiciones y cultura costeña y no pueden ser serranos porque su cultura no les permite ser serranos. Y como el regionalismo en Ecuador es tan fuerte y se divide entre costeños y serranos básicamente, quedan excluidos de los dos grandes grupos regionales. Y eso es lo que, bueno, hay mucho análisis sobre esto, ¿no? Tal vez no soy yo la persona que debería decir esto, pero creo que en este contexto lo que hace es que queden excluidos de los dos grandes grupos y queden especialmente marginados. Esa generación tiene unos cuentos increíbles. Hay un escritor ahí que se llama José de la Cuadra, que escribe un libro que se llama Los Angurimas. Y ese libro es fabuloso y incluso se escribe antes de Cien años de soledad, y García Márquez dice que alguna vez él leyó Los Angurimas y que Los Angurimas inspiraron Cien años de soledad. Es como sumamente interesante. Y ya ese cuento de Los Angurimas tiene ya como fundamentos básicos de realismo mágico. Eh, lo que es chévere de esa generación igual es que eran 5. Entonces, bueno, se murió uno de ellos que se llamaba Falcó, que era una persona que tenía una discapacidad. Y este tipo, no sé el nombre, se me va, no es Falcó. Falcó se llamaba el señor que le cargaba,
porque era un señor que tenía parálisis, entonces tenía como un sirviente que le cargaba a todos los lugares. Es una historia así súper loca de la literatura ecuatoriana. No me acuerdo cómo se llama este escritor, se me está olvidando, era una persona con discapacidad y se me olvida, pero son 5, entonces el uno es José de la Cuadra, el otro es Demetrio Aguilera Malta, el otro es, no sé si es Olmedo. Ahí tengo como un vacío, no tengo claro ahorita en la cabeza, pero eran 5, entonces cuando se muere uno en el funeral de la muerte de este tipo, como dicen, éramos 5 como un puño, y entonces era esta corriente y todos eran pertenecientes a la izquierda, pertenecían a los partidos comunistas y socialistas de ese momento, y, y era una literatura realmente fabulosa, o sea, no porque hayan pertenecido a esa corriente política, sino porque la literatura estaba muy bien escrita. Y Demetrio Aguilera Malta tiene algunos escritos, no solo sobre Montubio, sino sobre cholos. Y los cholos, bueno, no sé si conoces, Erika, sobre los cholos, yo tengo claro que el resto sí, pero te puedo contar un poco si quieres. O sea, acá se usa el término, pero no sé si es el mismo. A ver. Sí, bueno, acá decimos cholos a las personas que no, o sea, que, verás, usualmente es gente de clase baja que tiene un gusto cultural diferente al de la clase alta, básicamente. Porque puede ser muy blanquito, pero ser muy cholo, porque te gustan cosas de que le gustan a la clase baja, digamos. Ok. No sé Es a qué refiere despectivo. ella. Es muy despectivo. O sea, es tremendamente despectivo. Ajá. Ajá. No sé Sí. cómo usan allá ustedes el término cholo. Se usa como para el indígena, el mestizo. También es bien despectivo. Justamente, ajá. Entonces, por ejemplo, nosotros incluso tenemos una palabra que se llama acholarse, o sea, decimos acholarse y es como ese tema de que te da vergüenza, pero es Mm. tan como racialmente claro porque significa que dejas de ser blanco por un momento porque cometiste un acto de vergüenza, entonces pasas a ser cholo. Entonces, Ujú. esto es como muy fuerte para nosotros. No sé si en Perú usan esta palabra, pero para No, como verbo nosotros, no creo. claro, es horrible. O sea, yo odio esa palabra. Pero sí, hay mucha cultura alrededor de esto. Y los cholos, bueno, hay mucha literatura sobre los cholos. Es interesante. Hay un cuento que se llama Barranca Grande, que creo que es no estoy seguro si es de Demetrio Aguilera Malta, pero el cuento este de Barranca Grande es el ejemplo del indigenismo en cuentos, digamos. Entonces, si quieres leer algo sobre este como tema más específico, ese cuento. Capaz que la próxima clase hago sobre toda la generación del 30 y hablamos sobre toda la generación del 30 si quieren, porque es muy, muy interesante, es un tema que a mí me apasiona. Entonces sí podríamos hacer una clase sobre esa generación. Pero bueno, volviendo a Julio Ramón Ribeiro, perdón, que es de esta clase, ya se me está acabando el tiempo, ya ha pasado 1 hora y media y no hablé del otro cuento. Bueno, el otro cuento se llama Solo para Fumadores y no voy a leer porque es mucho más largo que este cuento, pero yo sí les recomiendo leer. El cuento es como un recuento de lo que significa el tabaco para la literatura y para el arte en general, para la vida, digamos. Entonces es como una oda al tabaco. Y además a través de la oda se cuenta una historia, que es una historia personal de Julio Ramón Ribeiro. Entonces lo que es interesante es que Julio Ramón Ribeiro tuvo varias operaciones debido al tabaco, tuvo como un montón de problemas pulmonares y él nunca dejó de fumar porque decía que el tabaco era su vida, básicamente. A pesar de todo lo que le pasó, le cortaron como, es como, le cortaron la mitad de su organismo y el tipo seguía fumando porque ya nada, o sea, porque era parte de su vida. Y eso a mí siempre me impresionó como esta tenacidad en que no importaba si se moría. Y lo único que yo voy a leer de este cuento es el final, porque no les voy a spoilear nada, el final no spoilea como ninguna parte del cuento, por suerte, pero sí quiero que lean ese cuento porque es fabuloso, o sea, yo les voy a contar mi experiencia con este cuento y por qué para mí es tan especial. Em, Alrededor del año, ¿qué será? 2015, 2016 probablemente. Mi mamá tuvo un aneurisma cerebral. Entonces, eso es cuando una parte del tejido de la arteria del cerebro se Ujú. desprende y se forma una bomba de sangre, digamos. Y esa bomba Wow. puede explotar en cualquier momento y básicamente te puedes morir con esa bomba. Y mi mamá tenía esta bomba que le presionaba el nervio óptico en la glándula pituitaria y no podía ver como veía solo de la mitad para afuera, no veía como de la mitad para adentro. Entonces había perdido su capacidad de vista y así es como nos dimos cuenta que tenía un aneurisma. Entonces mi mamá fumó toda su vida y una de las causas, o sea, una de las cosas que causa el tabaco es que se debilitan las paredes de las arterias y entonces usualmente la gente que ha fumado, o sea, usualmente la gente que tiene un aneurisma es porque ha fumado. Entonces,
yo me acuerdo que en ese momento este cuento llegó a mis manos como por el destino, así. Y cuando yo leí el cuento, como que me sentí como, o sea, sentí como que se conectaba tanto con mi vida, porque después de mi mamá haber fumado toda su vida y después de tantas veces que intentó dejar el tabaco con parches y cosas, como que yo decía, qué bestia, qué fuerte este tema, ¿no? Y yo nunca fumé, nunca fui un fumador y tuve como una gran voluntad también para en el colegio no caer en fumar, que no pienso que, o sea, ahora como tengo menos prejuicio contra el tabaco, eh, pero sigo pensando que no es sano, o sea, que no está bueno. Entonces, como lo que pasa es que cuando leía este cuento yo decía, qué bestia, esto le tengo que leer a mi mamá. Entonces, por suerte mi mamá salió bien del hospital y todo, pero yo le leí el cuento como en el hospital y todo, y tengo esta memoria de estar leyendo este cuento en el hospital y estarle leyendo. Y mi mamá, después de la operación, le leía el cuento y le leí varios cuentos y le ayudé, como mi intención era como con poesía y cuentos ayudarle a sanar. Y, y nada, y de ahí como que pasó el tiempo y obviamente como es una operación en el cerebro, partes de la memoria se afectan. Y mi mamá tenía clarísimo muchísimas cosas del hospital, excepto que le había leído el cuento. Entonces para mí sí fue como muy, muy duro este cuento y lo leí varias veces, le leí varias veces a mi mamá. Y luego lo que pasó es que mi mamá, al salir del hospital, volvió a fumar cuando tenía prohibido fumar porque claramente se le podía desencadenar en algo peor. Y cuando volvió a fumar, le dio un paro cerebral a mi mamá. Entonces, como se le paralizó como la mitad del cuerpo y fue así como una experiencia traumática para mí. Y lo que digo es que lo que es fuertísimo del cuento es que el personaje principal, que es, o sea, es como, es autorreferencial, sigue fumando para solo seguirse muriendo, ¿no? Entonces, lo que digo es como, había una relación como directa y como epifánica con mi vida, digo. Entonces, de esa parte, muy, muy, o sea, a mí este cuento me golpea como muy de cerca y me encanta, o sea, como, no sé, es uno de esos cuentos que te hace sentir que estás vivo y que como que cada minuto de lo que, de esa vida que sigues viviendo vale la pena. Entonces, solo voy a leer el final y vamos a, bueno, me toca concluir ya mismo porque no quiero tampoco que esta clase se extienda 2 horas, entonces, o este conversatorio se extienda 2 horas. Entonces voy a leerles el final y vamos a comentar sobre qué sienten sobre esta parte. Entonces dice, de más está decir que la semana de salir de la clínica podía alimentarme moderadamente, pero con apetito. Al mes bebía una copa de tinto en las comidas y poco más tarde, al celebrar mi 40º aniversario, encendí mi primer cigarrillo, con la aquiescencia de mi mujer y el indulgente aplauso de mis amigos. A ese cigarrillo siguieron otros y otros y otros, hasta que hasta que ahora fumo 15 años después, mientras me esfuerzo por concluir esta historia, instalado en la terraza de una casita de Vía Tragara, contemplando a mis pies ensenada de Marina Piccola, protegida por el escarpado Monte Solaro. Hace 20 años, el emperador Augusto estableció aquí su residencia de verano y Tiberio vivió 10 años y construyó 10 palacios. Es cierto que ambos no fumaban, de modo que no tienen que ver con el tema, pero quien sí fumó fue el Vesubio, y con tanta pasión que su humo y cenizas cubrieron las viñas y viviendas de la isla, y Capri entero en un largo periodo de decadencia. Enciendo otro cigarrillo y me digo que ya es hora de poner punto final a este relato, cuya escritura me ha costado tantas horas de trabajo y tantos cigarrillos. No es mi intención sacar de él conclusión ni moraleja, que se le tome como un elogio o una diatriba contra el tabaco, una diatriba. Me da igual, no soy un moralista ni tampoco un desmoralizador, como a Flaubert le gustaba llamarse. Y ahora que recuerdo, Flaubert fue un fumador tenaz, al punto que tenía los dientes cariados y el bigote amarillo, como lo fue Gorky, quien vivió además en esta isla, y lo fue Hemingway, que si bien no estuvo aquí, residió en la isla del Caribe. Entre escritores y fumadores hay un estrecho vínculo, como lo dije al comienzo, pero ¿no habrá otro entre fumadores de islas? Renuncio a esta nueva digresión, por virgen que sea la isla que me lleve. Veo además con aprensión que no me queda sino un cigarrillo, de modo que digo adiós a mis lectores y me voy al pueblo en busca de un paquete de tabaco.
Entonces, ese final, a mí, no sé, me parece como que es fabuloso. Yo sé que no han leído todo el cuento y que no puedo esperar que como entiendan por qué es tan bueno el final, pero ese tema de que el tipo como que se resigna a seguir viviendo fumando porque tiene esta adicción y esa relación con la adicción, a mí me parece que es tal vez uno de los cuentos que mejor refleja eso, o sea, como, ajá, no sé. En mi vida como que nunca he tenido problemas con las adicciones. eh, bueno, tal vez como cuando era joven a los videojuegos, pero creo que casi todas las personas de 13, 14 años tienen como algún, o sea, no sé si todas las personas, pero en general como es una costumbre de los hombres en Ecuador por lo menos, y como creo que sí caí dentro de esa cuestión, pero digamos, he visto tanta gente adicta alrededor mío y me parece que como que este cuento les describe así súper bien a todos, como es este tema de no poder parar y que como hay como aplausos alrededor y que el entorno sientes que te apoya para seguir fumando, como ese tipo siente que la mujer y los amigos le aplauden, ¿no? Eso, entonces no sé qué piensan, como, o sea, o si a ustedes, no sé si ustedes fuman o si como han tenido alguna relación con la adicción o cómo ven ustedes como este tema, ¿no? O sea, creo que hay una relación también que menciona entre los escritores y el tabaco, ¿no? Y que para muchos artistas hay la droga que como que los acompaña en su proceso creativo, ¿no? Hay muchos escritores que son alcohólicos también. Ujú. Entonces, tal vez eso como les da cierta... eh, es una excusa, o no, no es una excusa la palabra, pero como lo sienten necesario para poder como crear, ¿no? Ajá. Sí, sí. Se vuelve como una necesidad para poder crear, ajá. Ujú, ujú. Me parece súper interesante. De hecho, hay un ensayo entero sobre el posicionamiento de los ceniceros en la obra de J.D. Salinger, que es un ensayo como espectacular, que habla sobre simbolismos y posicionamiento de ceniceros. Y en todos los cuentos de J.D. Salinger hay algo de... Bueno, yo no hablo mucho de literatura norteamericana porque no soy un experto, pero en todos los cuentos que yo he leído y en todos los libros hay algo sobre tabaco y cigarrillo y ceniceros y bueno, hay todo un Ujú. tema ahí. Pero es súper interesante. A mí yo creo que sí hay una relación como fuerte entre el tabaco y la escritura. Y creo que también es por cómo se vende la imagen del escritor, mucho, ¿no? O sea, este tema de que siempre aparece el escritor con el tabaco mientras piensa, y es como este lapso y tensión de qué va a decir después de esa pitada de tabaco. No sé, eso siento yo, ajá. Me parece como que hay siempre este tema. Y me acuerdo, por ejemplo, de esta entrevista que tiene Cortázar con Joaquín Soler Serrano, en la que es súper raro, ¿no? Porque es de otro tiempo. Pero eh, Cortázar está tomando un vaso de whisky y Joaquín Soler Serrano también está tomando un vaso de whisky. Y Cortázar se prende un tabaco y le convida un tabaco a Joaquín Soler Serrano. Y es esta imagen, o sea, tengo como esta imagen de Cortázar fumando y me parece como muy... Es como esta idea de la gente, sí, de esa relación que tiene el escritor y la dependencia que tiene el escritor a la sustancia. Y también este tema de, por ejemplo, todos estos artistas plásticos que no pueden pintar si no están drogados o consumiendo alguna sustancia, ajá. Es interesante, es súper interesante, ajá. Pero lo que es interesante además es cómo se justifican también, ¿no? O sea, bueno, cuando lean este cuento, si lo leen, él habla de como que en los cuatro elementos, el fuego, todos tienen como una representación en la tierra excepto el fuego. O sea, por ejemplo, el agua está en el mar, la tierra está como en el continente y la tierra en general. Y el aire, no me acuerdo qué dice el aire, pero dice, y el único elemento que no está muy bien representado es el fuego. Y por eso el elemento esencial es el tabaco que representa el fuego. Entonces, es como esta justificación de que incluso estaba dado en la naturaleza, que tenía que ser así. Y bueno, eso, ajá. Eso es la verdad lo que quería compartirles hoy. Muchas gracias por venir a los que estuvieron aquí. Y Les voy a recomendar un libro increíble de claro, Atridas, de Ribeiro, que creo que Proceso de es un... Patria, ajá. Sí, es Sí. muy bueno, ajá. Es muy bueno, ajá. Yo no pude hablar de toda la obra de Eloy. Elegí estos dos fragmentos porque son tal vez los que más me gustan. Em, Me parece muy bueno, ajá.
el libro que acabas de recomendar. Prosa de Patrias, ¿no es cierto? El libro. Ujú. Ya se me fue. Ah, está el chat ahí, perdón. No, es que como soy nuevo en esto de Google Hangouts, usaba Zoom antes, perdón. Sí, son pequeños textos, pero pucha, exquisitos, ¿ah? Cortitos, así, 4 o 5 líneas. Ujú, Sí, sí. Es como el libro de los abrazos. O sea, yo la memoria que tengo de haber leído ese libro es como el libro de los abrazos de Galeano, que son como micropáginas ujú. o sea, no es ni siquiera un relato, es como son pequeñas historias, así. Y sí. Sí, más bien, muchísimas gracias, Erika, por conectarte. Has hecho esta clase increíble, o sea, de este conversatorio, más bien dicho, increíble. Y qué gusto Chévere. tenerte aquí. Discúlpame por no saber que eras de Lima, ¿sí? No, buenazo, me ha encantado. Más bien, si quieres, la próxima semana vamos a hablar de literatura ecuatoriana, entonces te aviso para que te unas. No sé, ¿por dónde Bueno, viste tú esto? ¿Dónde te enteraste? eh, y en Facebook los tengo. ¿En qué cosa? En Facebook. Y ya, Sigo pero en aquí, la página. Ah, sigues aquí, las chéverazo. Ya, sí. buenas, entonces de una, ahí voy a publicar igual, solo para que no, o sea, solo para no perderte y más Ya, bien, si quieres, me puedes pasar tus datos y, o sea, ahí tenemos un grupo de WhatsApp donde se publica usualmente los conversatorios. Entonces, más bien ya, ahí, bueno. Ahí si quieres estar los en el sigo en grupo. Facebook. Seguro, claro, de una. Entonces te voy a publicar el evento la próxima semana y te aviso. Muchísimas Bueno, gracias por conectarse. Un abrazo a todos. Chao, chao. a ti. Chao.